Buenas tardes a los que nos seguís desde España y Portugal y buenos días a los que lo hacéis desde América Latina. Bienvenidos una semana más a nuestro tercer ciclo de Masterclass. Como sabéis, un espacio de transferencia de conocimiento entre profesionales del tratamiento del agua. Además, un espacio que está a punto de finalizar. Hoy hablaremos de la búsqueda de la neutralidad energética en la HEDAR. Para ello, contamos con Malú Barrera, jefa de Departamento de Bioenergía de FACSA. El evento de hoy está patrocinado por la empresa Vilan Qualitat, que gracias a su General Manager, Ramón Robledo, nos presentarán sus soluciones para la medición de la calidad del agua. Como siempre, dispondremos de nuestra habitual ronda de preguntas totalmente en directo y os recuerdo que mi compañera Tina estará coordinando el chat para cualquier cosa que necesitéis. Las ponencias y el material de hoy lo tenéis abajo en la pestaña de App en Compartir Medios. Malú Barrera es ingeniera química y doctora en tecnologías y materiales por la Universidad Jaume I y actualmente es la jefa del Departamento de Bioenergía de FACSA. Vilan Qualitat GSL, nuestro patrocinador de hoy, es especialista en soluciones a medida para las diferentes industrias en todo lo que tenga que ver con la medición, control, dosificación de fluidos y gases en las diferentes industrias, realizando instalaciones llave en mano para sus clientes. Su área de asesoramiento técnico cualificado atiende las necesidades optimizando las soluciones, el área de ingeniería se ocupa del diseño y el área de mantenimiento permite mantener dichas instalaciones llave en mano en las mejores condiciones para sus clientes. En el día de hoy, Ramón Robledo, como os decía, su General Manager, nos presentará las soluciones que ofrecen para medir la calidad del agua en plantas de tratamiento de agua, tanto portátiles como inalámbricas. Y ya, sin más espera, doy paso a nuestra primera invitada, Malú Barrera. Malú, muy buenas tardes y es un placer tenerte con nosotros. Buenas tardes, José Miguel. ¿Qué tal? Es un placer, desde luego, que nos hayáis podido invitar a esta sesión para hablar sobre un tema tan importante como es la neutralidad energética en las depuradoras y de dónde viene todo esto y hacia dónde nos dirigimos. Entonces, es un placer compartir con todos vosotros experiencias y camino que hay que hacer a partir de ahora desde el sector. Así que cuando queráis empezamos. Estupendo, pues adelante, ya tienes preparada la ponencia. Gracias, Malú. Vale, perfecto. Pues empezamos. Como ya ha dicho José Miguel, mi nombre es Malú Barrera, trabajo en FACSA. FACSA es una empresa que se dedica al ciclo integral del agua. Tenemos más de 150 años de experiencia en el sector. La verdad es que nos dedicamos a todas las actividades de todas las fases del ciclo, desde lo que es la construcción y gestión de infraestructuras hidráulicas hasta lo que es la promoción de la cultura del agua. Para los que no nos conozcáis un poquito, la sede la tenemos en Castellón, pero sí que es verdad que estamos implantados a nivel de toda España. Tenemos presencia en más de 16 comunidades autónomas con 9 delegaciones. Y la verdad es que nuestras cifras pues ya empiezan a mover ciertos números importantes porque damos servicio a más de 2,5 millones de personas en cuanto a suministro de agua. Somos más de 1.500 personas en el equipo. Porque os hagáis una idea un poco también, pues estamos gestionando más de 270 depuradoras ahora mismo en lo que es España. Pero sí que es verdad que FACSA forma parte de un grupo empresarial que hasta hace poquito se llamaba Jimeno. Ahora os presento a Nealis como nueva marca del grupo y es verdad que FACSA se integra dentro de lo que es la vertical de agua y medio ambiente, pero sí que es verdad que este grupo está formado por más de 40 empresas que se integran en verticales como instalaciones y servicios, infraestructuras y hospitality. Un poco para que nos conozcáis y sepáis de dónde venimos. Y empezando un poco con lo que ya es la sesión que aquí nos atañe, a lo que hemos venido a hablar, a mí me gustaría contaros un poco cuál es el contexto y el marco normativo en cuanto a la neutralidad energética en las depuradoras, en las instalaciones. Es importante saber de dónde venimos y bajo qué paraguas se está definiendo todo esto de la neutralidad energética que está tan de moda ahora mismo por la nueva Directiva de Aguas Residuales. Quiero hablar también de lo que son los consumos energéticos en una depuradora. ¿Qué medidas de ahorro, optimización energética ya conocemos o están por venir para precisamente reducir esos consumos energéticos?
¿qué parte o qué energías renovables se pueden generar en nuestras instalaciones, en las depuradoras que estamos gestionando y qué beneficios económicos y ambientales vamos a conseguir con esta neutralidad energética a la que estamos obligados a acercarnos cada vez de forma más apremiante, ¿vale? Entonces, un poco por poneros en lo que es este contexto normativo, este marco que es importante conocer, nos remontamos a 2019. Tenemos que hablar del Pacto Verde Europeo por el Clima, que es una estrategia de crecimiento económico de la Unión Europea. En este Pacto Verde, que consiste en un paquete de iniciativas políticas que van a situar a la Unión Europea en el camino hacia lo que han llamado una transición ecológica. ¿Cuál es el objetivo de este Pacto Verde Europeo? Pues una neutralidad climática, que no es lo mismo que neutralidad energética, esto hay que definirlo y hay que aclararlo, pero sí que es verdad que el Pacto Verde Europeo, el objetivo es esa neutralidad climática para 2050. De esta manera estamos contribuyendo al Acuerdo de París desde la Unión Europea y es un poco la base de la transformación de la Unión Europea para que haya una sociedad equitativa, próspera, en una economía moderna y competitiva, de tal forma que subraya la necesidad de que todos los ámbitos políticos contribuyan a la lucha contra el cambio climático. Así que a raíz de este Pacto Verde Europeo se empiezan a firmar paquetes legislativos, como puede ser el marco de 2030 de energía y clima o el Fit for 55, para conseguir esta neutralidad climática para 2050. Y otro aspecto normativo que es importante también tener en cuenta dentro del Pacto Verde Europeo precisamente son los objetivos en los que se basa este Pacto Verde. Habla de neutralidad climática. Cuando hablamos de neutralidad climática hablamos de emisiones de gases de efecto invernadero. Una cosa es la neutralidad energética, que es lo que se nos obliga desde la nueva TARU, pero la neutralidad climática es la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Este Pacto Verde Europeo también establece un nuevo modelo económico basado en una economía circular en la que los recursos se van a aprovechar, los productos se van a reparar, de tal forma que se reduzcan los residuos que se generan. También habla de una industria limpia, que sea sostenible, que sea eficiente desde el punto de vista energético, ¿vale? El Pacto Verde también los objetivos que también marca es un medio ambiente más saludable, ¿vale? Marca unos objetivos para restaurar la naturaleza, también habla de prácticas agrícolas más sostenibles, más ecológicas y que todo este Pacto Verde Europeo por esta neutralidad climática sea justo y equitativo y no se deje a nadie detrás, ¿de acuerdo? Además de este Pacto Verde Europeo, también es muy importante tener en cuenta la Ley Europea del Clima. Esta ley se aprueba en junio de 2021 y establece ese objetivo de neutralidad climática en 2050, lograr cero emisiones de gases de efecto invernadero en el año 2050. Y para ello, lo importante de esta ley es que establece un objetivo vinculante de reducción de emisiones para 2030. Si 2050 lo veíamos muy lejos, si no, como que no lo teníamos en la cabeza el tener que empezar a hacer cosas, pues sí que es verdad que nos marca un objetivo de que en 2030 tienen que reducirse hasta un 55% con respecto a las que había en 1990. De esta manera, proporciona un marco a los Estados miembros para que desarrollen estrategias y planes de adaptación para conseguir este primer objetivo en 2030 y pone en marcha un mecanismo de seguimiento. Cada 5 años va a estar revisando a nivel nacional qué están haciendo los países para cumplir con esos objetivos vinculantes, ¿vale? Y dentro de todo lo que es este marco normativo del Pacto Verde Europeo y la Ley del Clima, es a partir del cual se establece la revisión de la nueva directiva del tratamiento de aguas residuales urbanas. En noviembre del 2024, como sabéis, se aprueba esta directiva y dentro de lo que es la directiva que ahora mismo amplía el ámbito de aplicación a aglomeraciones urbanas más pequeñas, va a exigir tratamientos avanzados y demás, lo que sí que nos importa hoy en la charla en la que estamos es que establece una neutralidad energética para las plantas de depuración. Esta nueva directiva, al establecer esta neutralidad energética, se está alineando con este Pacto Verde Europeo, con la economía circular, con la eficiencia energética
Y aunque sí que es verdad que inicialmente cuando se estuvo revisando se hablaba de neutralidad climática, finalmente lo que ha quedado redactado en esta revisión de la directiva es una neutralidad energética y no climática. Aunque sí que es verdad que esta consecución de este objetivo va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Entonces, el artículo importante donde está todo el tema de la neutralidad energética dentro de la nueva directiva es el artículo 11 y es sobre el que os voy a hablar a partir de ahora, ¿vale? Lo más importante, pues que a partir del 2045 las plantas de tratamiento de depuración de aguas deben operar, deben consumir energía completamente renovable generada en sus instalaciones, de tal forma que se promueve un modelo pues autosuficiente y sostenible, ¿de acuerdo? Esta revisión, como os decía, lo más importante es que nos lleva hacia esa neutralidad energética. Y repito, es importante discriminar o diferenciar entre neutralidad energética y neutralidad climática, ¿de acuerdo? De tal forma que en este artículo 11 nos habla de diferentes objetivos para alcanzar esta neutralidad energética. Por un lado, nos va a marcar objetivos de realización de auditorías energéticas. Estas auditorías es importante destacar que es tanto para la depuradora como para el sistema de colectores de aguas residuales de saneamiento a las que hace referencia la propia depuradora, ¿de acuerdo? Estas auditorías se tienen que hacer cada 4 años, ¿vale? Y de ahí van a salir una serie de medidas para reducir el consumo, optimizar el consumo de las instalaciones, pero tanto de los colectores como de las depuradoras. Otro aspecto importante de este artículo 11 es precisamente los objetivos de neutralidad energética. Os decía que en el 2045 el objetivo es que el consumo de energía renovable sea del 100%. Pero para alcanzar ese objetivo nos está marcando la propia directiva una serie de hitos a diferentes años para poder lograr ese objetivo final. Entonces, en el 2030, la directiva nos marca como objetivo que el 20% de la energía consumida sea de origen renovable, en el 2035 que sea del 40% y en el 2040 que sea del 70%. ¿Vale? ¿Cómo vamos a calcular estos porcentajes? Pues lo tenéis ahí, la fórmula es muy sencilla. ¿Cuánta energía renovable he generado con respecto a la energía que he consumido? Y esa división al final tiene que darnos ese objetivo que tenemos que conseguir en el 2045, que el 100% de la energía sea de origen renovable, ¿vale? Pero es verdad que permite, en casos excepcionales, la compra de energía de origen no fósil hasta un 35%, ¿vale? La propia directiva. Y ahora veremos un poco en cada caso cuándo lo permitiría. Entonces, entrando un poco en detalle sobre las auditorías energéticas, aquí establece que efectivamente es para depuradoras y es para colectores y tenemos un primer hito. Las depuradoras de más de 100.000 habitantes equivalentes tienen que haber hecho estas auditorías energéticas antes del 31 de diciembre de 2028, con lo cual ya tenemos un primer hito a conseguir. Mientras que las depuradoras que con un tamaño de entre 10 y 100.000 habitantes tienen hasta el 2032 para hacer estas auditorías energéticas. Estas auditorías, una vez realizadas, se tendrán que repetir cada 4 años y lo que van a hacer es identificar el potencial de esas medidas con una buena relación entre el coste y la eficacia que supone cada una de ellas para reducir el uso de la energía, para mejorarlo, para la producción de energía renovable. Entonces, sí que van a poner el foco en identificar o aprovechar el potencial de producción de biogás, por ejemplo, o la utilización de calor residual y todas las medidas que propongan estas auditorías, al final lo que van a conseguir también es acercarnos a la neutralidad climática porque la reducción del consumo energético provocará inevitablemente la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si nos fijamos en el otro gran bloque a conseguir, que el gran objetivo, que es la neutralidad energética, como os decía, solo es para la depuradora. ¿Vale? Aquí no entran en principio lo que son los sistemas de colectores anexos a las depuradoras, sino que simplemente la neutralidad energética se focaliza en lo que son las instalaciones de depuración.
Están obligadas todas las instalaciones de más de 10.000 habitantes equivalentes y, como os decía, en el 2045 el objetivo es que el 100% de la energía consumida sea del 100%. ¿Vale? ¿Qué es lo que nos está diciendo la directiva? Y leo textualmente, aunque sea un poco engorroso de definir, y ahora os explico, pues que la energía total anual producida de fuentes renovables a nivel nacional, ahora ya veremos cómo queda traspuesta, pero ahora hablamos de nivel nacional, dentro o fuera de las instalaciones, por los titulares o operadores o en su nombre, con independencia de si los titulares utilizan dicha energía dentro o fuera de las instalaciones. ¿Qué significa esto? Que nosotros, si somos titulares de la instalación, podemos producir la energía dentro o fuera de la misma depuradora, con lo cual ya nos permite, si no tenemos espacio en las propias depuradoras, irnos un poco más lejos. Pero además nos está permitiendo consumirla en la propia instalación o fuera de ella, ¿vale? Entonces, para calcular esta neutralidad energética no se incluye la compra de energía renovable, pero si no somos capaces de alcanzar estos objetivos a nivel nacional, aun habiendo aplicado todas las medidas que se dicen en las auditorías energéticas, es cuando de manera excepcional se permite la compra externa de energía no fósil hasta un 35%. Y esta energía no fósil es diferente de energía renovable, porque aquí entraríamos en categorías, por ejemplo, de energía nuclear sería energía no fósil en este caso, ¿de acuerdo? Claro, todo esto está por transponer. Entonces, desde el sector de las aguas, desde DACUAS, se ha hecho una propuesta al Ministerio, se ha estado trabajando en una propuesta para calcular esta neutralidad energética. ¿Qué íbamos a tener en cuenta en el denominador? ¿Qué íbamos a tener en cuenta en el denominador de cara a calcular esta neutralidad energética? Entonces, esto es una propuesta, lo quiero recalcarlo porque la directiva no está traspuesta todavía y no se sabe cómo va a quedar definitivamente, pero sí que me gustaría un poco hablar de esta propuesta, de cómo se ha visto desde el sector para poder establecer esta neutralidad energética. Entonces, en cuanto a la energía consumida, el objetivo es incluir cualquier tipo de energía primaria, ya sea de origen renovable, independientemente de su uso, independientemente de si es energía térmica, es energía eléctrica, se trata de biogás, y que se permita para tenerla en cuenta lo que es el uso de la red pública, es decir, una depuradora que genera energía renovable y que la vierte a la red de transporte o distribución de energía eléctrica, esa energía que se vende a la red pueda ser utilizada por otra instalación que esté conectada a la propia red, con lo cual la red nos va a hacer de almacén virtual, ¿vale? Y se puedan compensar unas con otras. Lo que se ha propuesto también es, de cara al cálculo de esta neutralidad energética, es excluir lo que son los bombeos de cabecera o los tanques de tormenta, que son elementos, consideramos, que son más de la red de saneamiento más que de las propias depuradoras y que va a depender muchas veces de la orografía de cada uno de los municipios o de cómo llueve en cada uno de los municipios. Entonces, se ha considerado o se ha propuesto que esta parte de las instalaciones debería quedar fuera del cálculo de consumo energético. También las instalaciones de desodorización, no todas las depuradoras tienen desodorización, con lo cual también estaríamos penalizando unas por otras. Y, por supuesto, se ha planteado que todo lo que son los tratamientos tras la deshidratación del lodo, imaginaos que tenemos un compostaje, tenemos un secado térmico, todos esos consumos también quedarían fuera de lo que es el cálculo de energía consumida. Se ha propuesto que los tratamientos cuaternarios, que ya sabéis que también entran dentro de la revisión de la nueva directiva, queden cubiertos, o sea, el consumo energético de estos cuaternarios también queden cubiertos sus costes por la RAP. Y se han excluido también lo que son los tratamientos de regeneración del agua porque se consideran que no están dentro de lo que es la directiva de aguas residuales. ¿Y qué se ha tenido en cuenta o qué se ha propuesto, que sigue siendo una propuesta todo esto, de cara al cálculo de la energía renovable generada? Pues que se pueda tener en cuenta cualquier vector energético que esté dentro de la directiva de energías renovables, lo que es la red 2 y la futura red 3, que seguramente se transpondrá el año que viene en España.
que esté generada dentro o fuera de las instalaciones por el titular o en su nombre. Lo que os decía, la red hace posible la interconexión entre instalaciones, tanto redes de distribución, de transporte o vecinales y tanto redes de energía eléctrica como redes gasistas, ¿vale? Y no se contabiliza la energía renovable adquirida en el mercado, con lo cual es necesario llegar a acuerdos entre los operadores y los titulares y los generadores de energía renovable tipo PPAs, tipo contratos de PPA, ¿vale? Con todo lo que os he contado, ¿cuál es el cronograma de este artículo 11 de neutralidad energética? Pues aquí tenéis los grandes hitos que vamos a tener que ir cumpliendo de cara a esa neutralidad energética. Primero que nada, deciros que hay un acto de ejecución para ajustar un poco el contenido de este artículo 11, que ahora mismo se está trabajando desde el grupo de trabajo 2 de la Comisión Europea, precisamente porque hay que aterrizar temas como, por ejemplo, la metodología para determinar si se alcanzan o no los objetivos. Entonces, aquí hay un trabajo que se está haciendo, no tenemos fecha para este acto de ejecución, pero sí para el resto de hitos que tenemos que ir cumpliendo. Primero que nada, el 31 de julio del 2027 tiene que estar traspuesta esta directiva. En el 28, las primeras instalaciones de más de 100.000 habitantes equivalentes tienen que haber hecho ya sus auditorías energéticas de depuradoras y colectores. En el 2030 tenemos nuestro primer objetivo de neutralidad energética del 20% para depuradoras de más de 20.000 habitantes equivalentes. En el 32 ya estas instalaciones de entre 10 y 100.000 habitantes tienen que haber hecho también sus auditorías energéticas a la depuradora y a los colectores, y a partir de aquí ya entran los objetivos vinculantes en el 2035 el 40%, en el 2040 una neutralidad energética del 70% y finalmente en el 2045 esa neutralidad del 100% que nos está exigiendo la directiva. ¿Y cómo estamos consumiendo la energía ahora mismo en las depuradoras? Algunos lo sabréis, otros no, pero sí que me gustaría hablar un poco de la evolución, de cómo hemos ido cambiando los consumos energéticos en las instalaciones, y en base a esos objetivos que nos está marcando la Directiva de Aguas Residuales, que veamos en qué posición nos encontramos de partida para saber si vamos a ser capaces o no de cumplirlos, ¿vale? Entonces, si me voy a datos del Estudio Nacional de Suministro de Agua Potable realizado por AEAS y por AGA, ahora DACUAS, en el 2022, si vemos el consumo de energía que había en las depuradoras con respecto a la generación de energía eléctrica que se estaba produciendo, si hacemos esta división, el cálculo, vemos que estamos en un 30,4%. Entonces, este objetivo que nos estaban pidiendo inicialmente ya lo tenemos salvado, ¿vale? Viendo estos consumos. Pero si además de la energía eléctrica tenemos en cuenta también lo que es la energía térmica, porque aquí lo que estamos diciendo es que se van a contabilizar todos los vectores energéticos, ya sea energía eléctrica o energía térmica, si vemos esto, realmente ya estamos en un 46,7% de objetivo a cumplir. Con lo cual, partimos de una muy buena posición ya con este estudio del 2022. Pero si nos vamos a los datos que acaban de ser publicados ahora mismo por el informe de DACUAS, hemos mejorado mucho, porque ahora estamos en un 73,9%. ¿Vale? Si vemos el consumo energético anual de las depuradoras, estamos en 0,46 kilovatios por metro cúbico, mientras estamos en energía generada en 0,34, solo en las depuradoras. Y aquí no estamos contemplando el resto de energía que se puede generar dentro del ciclo integral del agua, ¿vale? Con lo cual estamos partiendo de una buena posición a nivel país, a nivel global. Si nos fijamos y entramos en detalle en ciertas comunidades autónomas, pues sí que es verdad que ahí a lo mejor hay algunas que van encabezando lo que es el objetivo de neutralidad energética. Entonces habrá que ver cómo se acaba transponiendo en España todo este objetivo de cumplimiento de neutralidad energética que ahora mismo es a nivel país, pero depende cómo quede traspuesto, pues sí que es verdad que individualmente, depuradora por depuradora, muchas de ellas se quedarían fuera. ¿De acuerdo?
Si vemos un poco la distribución del consumo energético en las depuradoras, yo he cogido 2 tipos de depuradoras que ahora mismo estamos gestionando en Facsa, pero esto se puede trasladar casi a cualquier otra depuradora que estemos gestionando. Al final, si dividimos por bloques el consumo energético por las diferentes etapas que tenemos en las instalaciones, pues a nadie nos choca si nos dicen que el mayor consumidor de las instalaciones suele ser el tratamiento biológico, suele estar entre un 40 o un 50% del consumo total de las depuradoras. Y esto también lo podemos ver independientemente del tamaño de la instalación. Da igual que sea una instalación de tamaño muy pequeñito que muy grande, que al final lo que es el tratamiento biológico, como veis aquí también en esta gráfica, es el que mayor porcentaje de consumo tiene con respecto al total de la instalación, con lo cual esto ya nos da una idea de que si tenemos que optimizar los consumos energéticos de nuestras instalaciones, pues si nos vamos a los grandes consumidores, pues una de las primeras patas a las que vamos a atacar es precisamente hasta tratamiento biológico y a cómo se está produciendo el aire y cómo se está transfiriendo en los reactores biológicos. Pero además de esto, pues la eficiencia energética en una depuradora al final depende de muchos otros factores. Hay que tener en cuenta el dimensionamiento, hay que tener en cuenta la tecnología, si está automatizada o no la instalación, cómo se gestiona. Entonces, a la hora de hablar de eficiencia energética, pues hay que tener en cuenta qué tamaño de instalación estamos teniendo, qué tipo de tecnología o proceso tiene la instalación, cuál es el alcance que se está pidiendo al efluente de salida. No es lo mismo reducir hasta un parámetro, hasta un valor de un parámetro que hasta otro, pero también la carga contaminante que le está llegando. También el tipo de aireación o agitación que se tiene en el tratamiento secundario, que es el gran consumidor de las instalaciones. Si la depuradora tiene estacionalidad y cómo se hace frente a esa estacionalidad del caudal de entrada, cómo se diseñan los equipos que hay instalados, si está bien controlada y automatizada o es un control marcha-paro, por ejemplo, o la climatología, la temperatura, la pluviometría, también son factores que afectan al final al consumo energético que tenemos en las depuradoras. ¿Y qué medidas de ahorro y optimización energética podemos contemplar a la hora de hacer frente a esta neutralidad energética que se nos está pidiendo como objetivo para el 2045? Pues hay que hablar tanto de la operación como del diseño de las instalaciones. O sea, es muy importante tener en cuenta esta optimización energética ya desde la redacción del proyecto, o sea, teniendo en cuenta la capacidad de optimización de las instalaciones y cómo el sobredimensionamiento puede afectar precisamente a este consumo energético. Entonces, es muy importante adecuar la capacidad de los equipos que se van a instalar, o sea, que se están proyectando a la demanda real para aumentar al final su rendimiento. Es mejor posiblemente diseñar equipos con potencias escalonadas, por ejemplo, para abarcar caudales punta o equipos de aireación que estén bien ajustados a lo que es la demanda de oxígeno. Otro de los aspectos que hay que tener en cuenta a la hora de diseñar las instalaciones, por ejemplo, es hacerlas modulares. Sí que es verdad que esto supone de primeras una inversión muy importante, pero sí que es verdad que a la hora de optimizar el consumo energético se nota. No es lo mismo instalar una bomba, por ejemplo, de mayor capacidad, de mayor potencia, frente a instalar dos más pequeñas y que se pueda poner una y que en un momento dado de punta de caudal entre la segunda. Cómo se seleccionan los materiales a la hora de construir las instalaciones. Hay que tener en cuenta que estamos en un ambiente corrosivo y que esto puede afectar y mucho al rendimiento de los equipos. Y tener en cuenta a la hora de elegir los equipos que se van a instalar, pues ese criterio de eficiencia energética a la hora de seleccionar los equipos. Pues, por ejemplo, un tornillo frente a una centrífuga, una soplante trilobular frente a una de levitación magnética, válvulas de corte frente a variadores de frecuencia. Todo esto son aspectos, medidas de ahorro y eficiencia energética que se pueden tomar ya desde el inicio, desde lo que es el diseño de las instalaciones. Pero una vez ya están diseñadas, están construidas, ahora hay que operarlas. Independientemente del tamaño de la instalación, vamos a tener grandes consumidores en cada una de las etapas. Pues tenemos soplantes, tenemos ventiladores para la desodorización, tenemos
las etapas de aireación también, lo que son los, ahora no me va a salir, bueno, no me va a salir el nombre. Tenemos agitadores, tenemos centrífugas, tenemos rotores, al final tenemos grandes consumidores energéticos independientemente del tamaño de la instalación, con lo cual vamos a tener que hacer frente durante la etapa de operación de las instalaciones a todos estos consumos energéticos. ¿Y cómo lo hacemos? Pues una de las cosas que podemos plantear es escenarios, una ingeniería de escenarios, es decir, definir escenarios de trabajo en las instalaciones y qué condiciones de operación son las mejores para cada uno de esos escenarios. Eso va a hacer que optimicemos el consumo energético. O cuántas líneas de tratamiento tenemos en funcionamiento. Si la depuradora solo tiene una línea de tratamiento, pues no hay nada más que pensar. Pero si son depuradoras que están sobredimensionadas, que cuando se tuvo en cuenta el diseño, todo esto de la eficiencia energética no se contemplaba, pues no es lo mismo tener una línea que tener dos, cuando realmente a lo mejor la depuradora podría funcionar solo con una línea. Es muy importante la optimización de la producción y la transferencia de oxígeno del aire en el tratamiento biológico. Entonces, medidas que podemos tomar, pues mejorar esa transferencia mediante estudios de CFD. El mantenimiento preventivo y predictivo de los equipos va a hacer que mejore su rendimiento, pero estamos hablando de bombas, estamos hablando de soplantes, pero también de los difusores, que no me salía antes el nombre. Los difusores al final también hay que hacerles un mantenimiento, hay que limpiarlos, todas las incrustaciones, todo eso va a hacer que la transferencia no sea la adecuada, con lo cual también hay que tener en cuenta este tipo de mantenimiento. Y al final, dado que en la era en la que nos encontramos de la digitalización, pues podemos establecer estrategias avanzadas para el control operacional. Estamos hablando de gemelos digitales, estamos hablando de sistemas de alerta temprana, de sistemas de simulación y control en tiempo real, el uso de la inteligencia artificial para un control experto. Entonces, todo esto para poder llevar a cabo todas estas medidas de control avanzado, sí que es verdad que es necesario sensorizar las instalaciones, instalar medidas que podamos digitalizar, que podamos hacer un control operacional desde la monitorización y que nos ayuden a la toma de decisiones. Estamos hablando de sensórica que puede ser portátil, sensórica que puede estar instalada fija, podemos medir sólidos suspendidos, podemos medir oxígeno, podemos medir un montón de parámetros que al final lo que nos van a hacer con esos datos es que nosotros podamos tomar decisiones en base a esa optimización energética para el funcionamiento de las instalaciones. Entonces, al final vamos a tener gemelos digitales o vamos a tener una inteligencia artificial que en la toma de decisiones le vamos a poder incluir que tenga en cuenta precisamente el consumo energético de cada uno de los escenarios y cómo hacer que se pueda optimizar, ¿de acuerdo? Pero además de todos estos controles operacionales que también os he dicho, desde FACSA creemos firmemente que la innovación es necesaria para poder optimizar y desarrollar nuevos estudios que nos permitan optimizar el consumo de energía eléctrica, pero también cómo generamos energía renovable en nuestras instalaciones. Entonces, aquí tenéis ejemplos de proyectos de innovación que estamos desarrollando o que hemos desarrollado en FACSA en diferentes instalaciones, que van desde la mejora de eficiencia energética pues en lo que es la valorización del lodo, en tema de hidrólisis térmicas, nuevos modelos de mantenimiento predictivo o cómo generar combustibles a partir de cómo generar biocombustibles avanzados a partir de biomasa algal. ¿Vale? Hablamos de digitalización, pero hablamos también de modelos de CFDs, de alivios, que también tenemos que tener en cuenta la parte de alivios en los sistemas. Hablamos de gemelos digitales. Creemos firmemente que, aparte de todo lo que os he dicho del diseño en las instalaciones, del control operacional, de las medidas que se pueden tener en cuenta, hay un carácter innovador que vamos a tener que ir implementando para conseguir esa neutralidad energética que se nos está exigiendo desde Europa a partir de la nueva directiva, ¿vale? ¿Y cómo generamos esta energía renovable en las depuradoras? Pues
de nuevo me voy a los datos, no quiero inventármelos, y el estudio que acaba de publicar DACUAS sobre el suministro de agua potable y saneamiento nos dice que dentro del sector ahora mismo se están produciendo cerca de 700 gigavatios de energía. Hablamos de hidroeléctrica, hablamos de biogás en las depuradoras, hablamos de energía solar, de cogeneración, hablamos de que hay incineración, hablamos de que hay eólica, pero sí que es verdad que hay una importante base de generación de energía renovable que podemos tener en cuenta de cara al cumplimiento de esta neutralidad energética. Y en las depuradoras, ¿cómo generamos esta energía renovable? Pues en las digestiones anaerobias y en el biogás. Entonces vamos a tener que incrementar el potencial de biogás que se puede generar en nuestras instalaciones. ¿Cómo? Pues ayudándonos de herramientas como puede ser la codigestión con otros residuos externos, que sí que es verdad que para poder codigerir con otros residuos, la instalación de depuración se tiene que dar de alta como gestor de residuos, tiene que autorizarse y eso es un procedimiento administrativo que lleva su tiempo, pero al final lo que conseguimos es generar más biogás en las instalaciones, que es el objetivo. Pero también podemos pretratar, acondicionar los lodos con tecnología como puede ser la hidrólisis térmica para mejorar esas condiciones del lodo de cara a generar más biogás. Pero también vamos a tener que empezar a pensar en la recuperación de energía térmica. En algunas instalaciones se hace, en otras no. En microhidráulica, aprovechar los saltos, por ejemplo, de un laberinto para generar esa electricidad renovable. Energía solar fotovoltaica. Vamos a tener que ser más ingeniosos a la hora de colocar paneles porque muchas instalaciones no tienen espacio, entonces vamos a tener que pensar y repensar cómo podemos instalarlas. Hablamos de celdas de combustible microbianas, de la gasificación de fangos, generación de hidrógeno verde, tenemos agua y podemos generar energía verde con este hidrógeno en las instalaciones y al final estamos hablando de cualquier vector energético que esté dentro de esta directiva de energías renovables. Estamos hablando de combustibles RFNBO, estamos hablando de combustibles de tercera generación. Todos estos combustibles los podemos generar en las instalaciones de depuración de aguas. Lo que os decía, vamos a tener que ser muy creativos a la hora de instalar paneles fotovoltaicos. Entonces, sí que es verdad que hay muchas instalaciones de depuración que ya cuentan con sus placas fotovoltaicas, pero el espacio es el que es. Entonces, se nos ha acabado el espacio, se nos han acabado los techos. Pues aquí tenéis un ejemplo de una planta fotovoltaica flotante en la cual se está generando electricidad renovable para el sector. Hablamos de inyección de biometano en la red. Este biometano también va a contabilizar como energía renovable para los objetivos de neutralidad. La hidrólisis térmica que nos permite generar más biogás en las instalaciones. Motores de cogeneración, pues a lo mejor hay que repensar a partir de qué tamaño de instalación vamos a montar digestiones anaerobias y motores de cogeneración para aprovechamiento de ese biogás. ¿Y cuáles son un poco los beneficios económicos y ambientales que podemos tener al conseguir esta neutralidad energética? Pues a ver, si implementamos tecnologías de optimización y control inteligente, como os comentaba, por ejemplo, ayudándonos de toda la sensórica, de toda la medición que se puede hacer, al final vamos a reducir el consumo eléctrico y eso directamente va a suponer una reducción en la factura energética, además de la reducción de emisiones de gases de efecto invernadero. Si además aprovechamos el biogás, aprovechamos el calor residual que hay en nuestras instalaciones, vamos a fomentar el desarrollo de esa economía circular y la reutilización de los recursos. Y las auditorías, estas auditorías a las que nos obliga la nueva TARU, pues van a identificar nuevas medidas para reducir esta energía, con lo cual este objetivo de neutralidad energética a mí me gusta verlo como un motor de transformación del modelo energético de las depuradoras que va a ayudar a reducir precisamente los costes operativos, va a ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero y al final va a contribuir al desarrollo de una economía circular sostenible. Perfecto, Malú, pues muchísimas gracias por compartir con nosotros pues todas estas claves que de alguna manera nos ayudarán en la búsqueda de la neutralidad energética de nuestras edades. Yo creo que nos has dado un mapa muy claro y te lo agradecemos mucho.
Recordad que a partir de ahora abrimos la posibilidad de que nos dejéis las consultas para Malú en las pestañas de preguntas y luego tendremos la oportunidad en la ronda de preguntas pues, de seguir conversando contigo. Muchas gracias, Malú. Damos paso a Ramón Robredo, General Manager de Vilan Qualitat, y Ramón nos va a hablar sobre optimización del consumo energético en la EDAR gracias a las sondas y a la sensórica que ya nos ha adelantado Malú. Ramón, muy buenas tardes. Hola, buenas tardes. Buenas tardes, José Miguel. Buenas tardes, Malú. Buenas tardes a todo el mundo. Vamos a empezar una presentación sobre sensórica de una empresa española, ¿vale? Para dar un poquito de... Perfecto, ahí lo tienes, Ramón. Cuando quieras nos Vale. vas comentando. Adelante, gracias. Perfecto. Vilan Qualitat es una empresa nacida en España que actualmente ya tiene instalaciones prácticamente en toda Latinoamérica, parte en Europa, también en Marruecos, incluso hemos llegado hace un par de años a instalar equipamiento en Estados Unidos. Nuestra filosofía es mandar o conocer todos los datos necesarios y poderlos enviar sin ningún tipo de cable o instalación en concreto, nada más que el propio sensor hacia la nube, y que desde cualquier punto en el mundo, como bien indica la imagen, pueda ser revisado en cualquier momento, ¿vale? Toda esta cantidad de datos al final nos llevarán a poder optimizar lo que sería la eficiencia energética y tener un control bastante importante de nuestra instalación. Somos expertos en medición online de calidad del agua, ¿vale? Nacimos en 2013 cuando empezamos a hablar de que nosotros podíamos conectar un sensor directamente a una tableta o a un móvil. Nos miraban un poquito con cara rara porque se suponía que no se podía hacer, porque casi todo el mundo tenía unos Nokia, ¿vale? Aquellos aparatitos que no eran capaces de tener internet, simplemente llamaban por teléfono y ya está, ¿vale? Todo ha evolucionado y parece ser que con el tiempo se nos está dando un poquito la razón de que las tabletas, los datos en la nube, etcétera, pues es el futuro a lo que nos va a llevar, ¿vale? ¿Por qué utilizar sensores en la optimización energética de las EDARES? Pues los sensores ofrecen datos en tiempo real que ajustan los procesos, reducen los consumos energéticos y los químicos a utilizar y mejoran la sostenibilidad de la planta, permitiendo optimizar la energía de las depuradoras urbanas e industriales. Los sensores son la base de la digitalización y la eficiencia energética de las depuradoras urbanas e industriales, ya que permiten pasar de un control manual y reactivo a un sistema predictivo, automatizado y sostenible. Al tener los datos, yo puedo llegar a predecir qué es lo que puede llegar a pasar en mi instalación, ¿vale? Teniendo en cuenta los datos que voy acumulando y predecir qué es lo que puede ir ocurriendo en mi instalación a futuro. Hay algunos beneficios que tienen un impacto directo dentro de los sensores, ¿vale? La utilización, menor consumo eléctrico produce una reducción de costes operativos y de huella de carbono. El menor uso de reactivos produce un ahorro económico y un menor impacto ambiental. Y los procesos más estables, una mayor calidad del agua tratada. Evidentemente, si yo puedo tener datos sobre cómo está funcionando mi instalación, pues puedo predecir tener averías o disminuir el número de averías y costes de reparación, porque puedo tener datos anteriores que me van indicando cómo va yendo mi proceso, mi propia instalación. Los beneficios del uso de los sensores serían varios, ¿vale? Uno sería la monitorización en tiempo real, en cual los sensores pueden medir parámetros críticos como pueden ser el oxígeno disuelto, caudal, pH, turbidez, sólidos totales, MLS o concentraciones de nutrientes, también la materia orgánica. Esto permite ajustar automáticamente aireadores, bombas y reactores biológicos según la carga del agua residual que tengamos. La reducción del consumo energético, que sería otro de los beneficios, se debe a que la aireación es un proceso más intensivo en energía dentro de una EDAR. Gracias a sensores y sistemas inteligentes se pueden reducir hasta un 25% el tiempo de aireación, lo que supone un ahorro eléctrico significativo, y los reactores biológicos según la carga de agua residual.
disminuyendo drásticamente lo que sería el consumo energético en la aireación. La optimización del uso de reactivos químicos también es otro de los factores, ya que los sensores de fósforo y nitrógeno permiten dosificar con precisión los reactivos de desfosfatación y desnitrificación, logrando hasta un 40% menos de uso del producto químico. Evidentemente, esto también es otro ahorro, aparte del energético, bastante importante, teniendo en cuenta la subida de materias primas que hemos sufrido todos. La prevención de fallos y mantenimiento predictivo detectan anomalías en las bombas, válvulas o sistemas de aireación antes de que se conviertan en averías graves, evitando las paradas costosas y mejorando la fiabilidad. El cumplimiento normativo y la reducción de emisiones, al controlar mejor los procesos, se asegura que el agua tratada cumpla con los estándares ambientales y se reducen emisiones de gases como el óxido nitroso, que es un potente gas de efecto invernadero. La optimización energética en las plantas depuradoras requiere de una variedad de sensores para monitorizar y controlar los procesos clave, especialmente la aireación y el manejo de logodos, que son los mayores consumidores de energía. ¿Vale? Nosotros os voy a ir enseñando, ahora conforme vayamos hablando, los sensores directamente, para que nos podamos hacer una idea de los tamaños de los sensores que vamos a ir viendo. ¿De acuerdo? La implementación, los sensores para la optimización de procesos de energía implican la implementación de sistemas de control basados en sensores avanzados que permiten ajustar la operación de la planta en tiempo real, lo que se traduce en un ahorro energético significativo, en algunos casos entre un 15 y un 20% y con los biosensores que llegaremos a ver al final hasta un 40%. Los sensores de oxígeno disuelto son fundamentalmente para controlar los soplantes en procesos de aireación biológica que consumen una gran cantidad de energía. Mantienen el nivel de oxígeno, ¿vale?, ni demasiado alto ni demasiado bajo. Permite ajustar la velocidad de los soplantes y reducir el consumo eléctrico. El tamaño de un sensor, ¿vale?, de nuestros sensores son bastante pequeñitos y nosotros, como ahora veremos, la mayoría de nuestros sensores permiten trabajar de forma inalámbrica y mandar el dato sin necesidad de pantallas. ¿Vale? Simplemente puede estar la sonda puesta en el punto y mandar el dato directamente a la nube. Los sensores de pH y redox, potencial de óxido de reducción, ayudan a optimizar la dosificación de productos químicos y a garantizar las condiciones óptimas de los procesos biológicos, evitando un uso excesivo de energía y de reactivos. Igualmente pasará con los sensores de fosfatos, amonio, nitrato. Los sensores de turbidez miden la cantidad de sólidos suspendidos, lo cual es crucial en la clarificación para el control de la calidad del efluente. Una medición precisa permite optimizar los procesos de sedimentación y de filtración, reduciendo la energía necesaria para el retratamiento del agua. Igualmente, nuestros sensores son todos ópticos, ¿vale?, de pequeñas dimensiones y llevan los sistemas de autolimpieza, ¿vale?, para poder limpiar la pantalla directamente. Todos los sensores, tanto los de proceso como los sensores portátiles, se pueden adaptar unos a otros simplemente añadiéndole lo que sería el adaptador o la batería para Bluetooth. ¿De acuerdo? La batería Bluetooth que se añade a un sensor de proceso. La batería Bluetooth se añadiría al sensor de proceso, ¿de acuerdo? Y podría tener en cualquier momento, no sé si se puede apreciar, podría tener en cualquier momento lo que sería un sensor de turbidez, un sensor de DQO, un sensor de pH, un sensor de ORP, que lo puedo gastar tanto en monitorización portátil, como si se tratase de un equipo portátil, como monitorización en línea, en continuo. Los sensores de sólidos totales en suspensión pueden medir de forma continua el contenido total de sólidos de fangos, permitiendo la optimización del proceso de deshidratación y secado de lodos. Los sensores de materia orgánica, evidentemente, son los sensores que, por los que más se nos conoce, en este caso, que ahora os presentaremos, ¿vale?, lo que sería el sensor de materia orgánica
nuestro sensor de materia orgánica, que es de muy pequeñas dimensiones, como estáis viendo, ¿vale? Este sensor mide DQO, DBO, carbono orgánico total y turbidez y temperatura, ¿vale? Y puede ser conectado directamente a nuestro nuevo sistema, que lo mostraremos un poquito más tarde, que sería el logger, ¿vale? El logger, el cual directamente se puede, o sea, la sonda puede ser utilizada de forma portátil para optimizar todos los corrientes de entrada, de salida y cualquier otro punto que queramos supervisar en menos de un minuto. Las plantas depuradoras permiten, o sea, la sensórica de materia orgánica permiten el control preciso de la carga contaminante y, por ende, los procesos de tratamiento biológico que consumen más energía, puesto que al final tenemos que degradar todo lo que es la parte de la materia orgánica. Los parámetros normalmente de materia orgánica son DQO, que ajusta la cantidad de aireación y dosificación química en tiempo real, evitando el uso excesivo de soplantes y reactivos. El carbono orgánico total, que proporciona un análisis rápido y continuo de la carga orgánica, permitiendo una respuesta inmediata a los cambios en el afluente, y la optimización del consumo de energía en el tratamiento primario y secundario. Y la absorbancia, que es un método rápido y sin reactivos que monitoriza la concentración de materia orgánica natural útil para el control de la calidad del efluente y la eficacia del proceso del tratamiento. Como os he comentado, nosotros hemos hecho un cambio, ¿vale?, actual de la sonda por la que más se nos conoce, que es la sonda portátil de materia orgánica, que sería la primera que se ve en la imagen, la más grande, ¿vale?, que es este maletín, ¿vale? Este maletín, que no sé si se aprecia claramente, el cual lleva un data logger con lo que sería el equipo de materia orgánica frente al actual maletín y la actual sonda, que es así de pequeñita. Y que lleva el logger manual, entre 6 y 10 pulgadas, mucho más fino, muchísimo más fino, ¿vale? Mucho más adaptable y que se comunica vía Bluetooth con el sensor, ¿vale?, de materia orgánica, ¿de acuerdo? Como hemos comentado, el sensor de materia orgánica puede ser directamente conectado, o sea, utilizado de forma portátil, y también puede ser conectado mediante cable o Bluetooth o Wi-Fi a una pantalla, ¿de acuerdo? Un transmisor digital, como estamos acostumbrados de proceso, ¿vale? ¿Cuáles son las ventajas del nuevo sensor? Al final, el propio sensor puede ser utilizado tanto de forma portátil como si fuese un portátil, como si fuese un equipo de proceso. Se le puede poner un data logger en un momento dado a una sonda portátil. La puedo poner con un adaptador que me mande los datos vía 3G, 4G, 5G, LoRaWAN, vía Wi-Fi, etcétera, ¿vale? Es de un tamaño mucho más pequeño, lleva el sistema de autolimpieza. La sonda lleva la propia autolimpieza, ahí, que la podréis ver, ¿vale? Lleva el sistema de autolimpieza que antes el otro equipo no llevaba. El sistema permite poder adicionar hasta 27 parámetros más, como pueden ser amonios, nitratos, aceites, oxígeno, conductividad, algas, clorofilas, espesor de fangos, cloros, sólidos totales, MLS, turbidez, salinidad, etcétera, ¿vale? El sistema lleva una aplicación Android, por tanto, se puede instalar dentro del logger, se le puede instalar cualquier aplicación del cliente siempre que sea Android, ¿vale? Puede enviar los datos directamente mediante cualquier aplicación Android, que puede ser mediante WhatsApp, en tu gestor de correos o la propia aplicación del cliente.
puede tomar fotos de las instalaciones y geolocalizar el punto de medida. Es muchísimo más fino, es mucho más pequeño. Ha pasado el maletín de pesar 8 kilos a pesar 1 kilo, ¿vale? El maletín del grande, del modelo antiguo, al maletín nuevo pasa a pesar 1/8, ¿de acuerdo? Y se reduce el tamaño del data logger 10 veces. ¿Vale? Es ultra fino y lo puedes llevar directamente en el bolsillo. Puede servir, estas sondas pueden calibrar las sondas de proceso directamente, ¿de acuerdo? Y el sistema puede calibrar, el propio sistema se puede conectar tanto a una sonda de proceso como a una de portátil, ¿vale? Y pueden calibrar ambas dos, ¿vale? Se puede seleccionar los intervalos de medida y registro y puedo en cualquier momento dejar de utilizar la sonda como si se tratara de un portátil, de un equipo portátil que está optimizando el proceso, porque puedo llegar a una depuradora que desconozco claramente cuál es el problema de entrada. Si tengo varias corrientes de entrada de materia orgánica, puedo medir y soltar la sonda fija y llevármela a medir en cualquier punto de la depuradora. O sea, una sonda que puedo tener en la entrada del efluente o en la salida del efluente, ¿vale? Puedo tener en la entrada del afluente o del efluente, la puedo soltar y medir con ella en cualquier punto de la depuradora, ¿vale? Como si de una sonda portátil se tratase. ¿Cómo contribuye tipo de sondas a la eficiencia energética? Pues la medición continua de la materia orgánica permite optimizar la aireación. Al conocer la cantidad exacta de materia orgánica que las bacterias deben degradar, los sistemas de control pueden regular la cantidad de oxígeno disuelto inyectado, evaluando la sobreaireación, que representa hasta el 50% del consumo energético total de la planta. Maximizar la captura de sólidos. Los datos de materia orgánica en el afluente ayudan a ajustar los procesos de decantación primaria para capturar la mayor cantidad posible de sólidos antes del tratamiento biológico, lo que reduce la carga de energía de los reactores biológicos. Controlar la dosificación de nutrientes y químicos. Una medición precisa de la carga entrante asegura que la cantidad correcta de nutrientes, nitrógeno y fósforo y químicos que se dosifiquen para un tratamiento eficiente será la correcta, minimizando el gasto de la energía y los recursos. Mejorar la gestión de los lodos. Al entender la cantidad y calidad de la materia orgánica, se optimiza el proceso de espesamiento y deshidratación de lodos, que también es un proceso intensivo de energía. En resumen, los sensores de materia orgánica son herramientas fundamentales en las edades inteligentes para implementar estrategias de control avanzado que resultan en reducciones significativas del consumo energético. Aparte de estos sensores que hemos visto, también se utilizan los sensores de nivel y los sensores de caudal y presión. Nosotros igualmente también nos diferenciamos un poquito porque nuestros sensores son de caudal para evitar directamente. No sé si se me ve. ¿Se me ve? Sí, ¿no? José Miguel, ¿se me ve? Vale. Sí, perfectamente, Ramón. Los detectores de caudal, ¿vale? Son elementos que, como veis, se abrazan a las tuberías, ¿de acuerdo? Para no tener que hacer cortes en las instalaciones y se puedan utilizar directamente en lo que serían las instalaciones, minimizando los gastos de la instalación de dichos elementos de caudal. Pero además, nuestros caudalímetros ultrasónicos llevan también los medidores de temperatura, ¿vale? Que igualmente van abrazados a lo que sería la tubería, ¿vale? Para poder medir la diferencia de temperatura, que es mucho más primordial, digamos así, en lo que sería las edades industriales que las edades urbanas, pero porque las edades industriales tenemos corrientes en las cuales puedo tener una diferencia bastante alta de temperatura y al controlar tanto el flujo como la temperatura puedo tener en cuenta los consumos energéticos que me estén llevando. Pero porque se me ha pasado. Vale.
También existen otros sensores que serían sensores de corriente de voltaje, sistemas inteligentes de detección de roturas y la integración de estos sensores con sistemas de control avanzado y en ocasiones de inteligencia artificial. Nosotros apostamos desde siempre por lo que serían los sensores IoT inalámbricos, ¿vale? Porque los sensores inalámbricos ofrecen una solución versátil y rentable para monitorizar las condiciones ambientales y del agua en todo tipo de instalaciones, siendo un punto óptimo de las ubicaciones remotas, ¿vale? No solamente la parte de la depuración, de la depuradora, sino las instalaciones aledañas que pueda llegar a tener. En comparación con los sensores cableados tradicionales, la tecnología inalámbrica elimina la necesidad de infraestructuras complejas y permite una implementación flexible incluso en áreas de difícil acceso. Evidentemente, con la parte inalámbrica lo que hago es eliminar todo lo que es el cableado y la instalación eléctrica. La ventaja es una implementación mucho más flexible de los sensores inalámbricos, que es por la línea que nosotros apostamos para la eficiencia energética, mantenimiento reducido y una conectividad mejorada. Aquí presentamos la nueva línea de biosensores, que es una tendencia actual y que, como veis, puede ser implementada en todo el proceso de una depuradora, desde la entrada hasta la salida, incluso en la parte de la gestión del biogás. Los biosensores contribuyen significativamente a la optimización energética de las plantas de depuración al permitir monitorización en tiempo real de la carga orgánica y otros parámetros clave, lo que facilita un control más preciso de los procesos que consumen más energía con la aireación. Ofrecen ventajas sobre los métodos tradicionales, como la medición de la DBO5, al proporcionar datos continuos y en tiempo real sobre la necesidad de toma de muestras manuales ni largos tiempos de espera en lo que sería la concentración de bacterias en el proceso. La monitorización de la carga orgánica y de la DBO, los biosensores emplean microorganismos como los desarrollados en proyectos pilotos por empresas como Viland para indicar el nivel de contaminación del agua en tiempo real. Como veremos ahora un poquito más adelante, también vamos a ver que puedo monitorizar la toxicidad que está entrando en una de las líneas o una de las cargas que tenga. La detección de toxicidad y el control de procesos. Algunos biosensores están diseñados para detectar cambios en la actividad biológica de los microorganismos ante la presencia de agentes químicos tóxicos. Disculpa, Ramón, que puede afectar la eficiencia del tratamiento. La detección temprana de toxicidad permite tomar medidas correctivas rápidamente, evitando interrupciones de proceso o la necesidad de tratamientos intensivos de energía para recuperar la biomasa. La monitorización de nutrientes, evidentemente también existen biosensores para monitorizar nutrientes específicos como el nitrógeno amoniacal o el fósforo total, que son cruciales para la optimización de los procesos de eliminación de nutrientes y la dosificación de químicos. Un control preciso de la dosificación de nutrientes y químicos optimiza el uso de reactivos y la energía asociada a la producción, transporte y aplicación. Los sensores basados en biofilm de bajo mantenimiento y sin calibración se insertan en los entornos de aguas residuales más desafiantes y variables con sustitutivo directo y en tiempo real de los indicadores tradicionales de retardo y para medir ácidos grasos volátiles consumibles. Es decir, pueden ser utilizados también para el tema de los biogases. Integración de estos sensores, la parte más importante es la integración de todos los datos, tanto de los sensores, de los biosensores como de los sensores físico-químicos en sistemas de control inteligente, que nos llevan a sistemas avanzados de IoT, ¿vale? En el cual la verdadera optimización de la energía se logra cuando los biosensores se integran en un sistema de control avanzado que permita, mediante inteligencia artificial, obtener y agrupar todos los datos, dando lo que serían gráficas predictivas y entornos predictivos de qué es lo que nos está pasando, qué nos va a pasar y cómo está funcionando nuestro sistema, minimizando el consumo energético y el consumo de reactivo. En resumen, los sensores se pueden ser utilizados en todas las etapas de una depuradora, tanto en la etapa en el pretratamiento, ¿vale? Ajustando el bombeo y la detección de sólidos, en el tratamiento primario, con el control de la sedimentación y la dosificación, el tratamiento biológico, optimización de la aireación,
el tratamiento terciario, dosificación precisa de reactivos y en la salida de efluente verificando el cumplimiento normativo de cada una de las instalaciones. Pues este sería toda nuestra explicación y quedo a la espera de... Gracias por la atención y quedo a la espera de vuestras preguntas. Estupendo, Ramón. Pues muchísimas gracias también por toda la red de sensores que nos has enseñado, que como siempre son muy, muy interesantes. Mi compañera Tina está dejando ahora la dirección web tanto de Vilán como de la tienda Vilán, donde se pueden adquirir todos estos sensores y cualquiera que tenga interés, pues ahí puede verlos. Pues vamos a pasar a la ronda de preguntas. ¿Me permitís que ponga la pantalla en esta posición? Estupendo. Y vamos a dar comienzo con esta ronda de preguntas. Recordad que nos podéis dejar las consultas no en el chat, sino directamente en la pestaña inferior que tenéis en la parte de abajo de preguntas, ¿de acuerdo? Voy con la primera para Malú, nos la hace Nacho Gallostra, nos dice, si una empresa gestiona diversas EDAR, ¿se podría llegar a compensar la autosuficiencia energética? Por ejemplo, si una empresa gestiona 2 EDAR iguales y tuviera una autosuficiencia del 120% y en la otra del 80%, ¿sería suficiente o todas las EDAR por separado tienen que llegar a la neutralidad energética? Malú. A ver, el objetivo es a nivel país, ¿vale? Entonces, depuradora por depuradora ahora mismo no está encima de la mesa, con lo cual de alguna manera se van a tener que compensar unas con otras seguro para llegar al 100% y porque hay depuradoras que tienen capacidad de generar más de lo que están consumiendo. El problema es que como todavía no está traspuesta la directiva, no sabemos cómo se va a ese objetivo a nivel país, realmente cómo se va a contar. Si va a ser a nivel de comunidad autónoma, si va a ser a nivel de organismo, si va a ser... como no lo sabemos. O a nivel de empresa, ¿no? Como nos planteamos. O a nivel de empresa, o sea... A nivel de empresa privada no va a tener sentido, va a ser por organismo público, o sea, si un organismo público gestiona varias instalaciones, pues a lo mejor se le hace que ese organismo tenga que cumplir el objetivo de neutralidad energética, pero no sabemos cómo va a quedar, si va a quedar a ese nivel, si va a quedar a un nivel de comunidad autónoma, de provincia, de diputaciones, no lo sabemos. Lo que sí que sabemos es que el objetivo es a nivel país, entonces habrá algunas que dentro de otras sí que podrán compensarse simplemente por el hecho de que hasta llegar al 100% tendrán más capacidad, a lo mejor, como bien dice, de generar más energía eléctrica que otras. Pero el problema es que hasta que no se transponga ese artículo 11 y por eso se ha hecho este documento que ellos resumido un poco la posición del sector, o sea, pero claro, ahí ya es el ministerio el que tiene que tomar decisiones en cuanto a cómo se va a medir, quién va a recoger estos datos sobre consumos energéticos y generación de energía, quién va a hacer el cálculo y cómo se va a hacer el cálculo. Entonces, no sé decirte todavía cómo va a ser eso. Por lo tanto, no nos queda otra que esperar, Malú. Exacto, y trabajarlo con el ministerio. Ramón, Enrique Carrero nos dice que como estudiante de recursos hídricos le sorprende mucho oír que tantas EDAR carecen de sensores básicos para monitorización continua. ¿Podríamos darle algunos datos sobre el porcentaje real de EDAR en España o en Europa que todavía no tienen instrumentación a nivel de pH, de sólidos, etcétera? Según vuestra experiencia, Ramón, ¿en qué números nos estaríamos moviendo? A ver, el problema es que... ¿me oyes? Sí, ¿no? Sí, sí. El problema normalmente es que pensamos que todos los equipos, o muchas de las depuradoras que pensamos que tienen instrumentación, hay muchas de ellas que tienen problemas con la instrumentación, o sea, o no les están funcionando correctamente, o no están bien colocados en el punto que toca, ¿vale? Incluso podemos hablar de que habría entre un 50% más o menos de las depuradoras que no tienen todas las ondas que deben de tener para una eficiencia energética, ¿vale? Incluido sondas de oxígeno disuelto para poder tomar decisiones. Eso serían un poco los números. Malú, vuelvo contigo, seguimos con Nacho que nos decía que si está confirmado que las diferentes EBARs asociadas a una EDAR quedarían fuera del cómputo global del consumo de la EDAR. ¿Qué le decimos de las EDAR? De las EBAR.
Pues que confirmado no hay nada precisamente porque falta la transposición y hay que ver esa transposición cómo se hace, pero sí que parece haber un consenso tanto a nivel nacional como a nivel europeo de que las instalaciones de impulsión quedan fuera de ese cálculo del consumo energético. Al final, pensar que la TARU es tratamiento de aguas residuales urbanas. Un bombeo no es un tratamiento per se, es un bombeo. Tú estás moviendo el agua de un sitio a otro. Entonces, bajo ese paraguas se está teniendo en cuenta y hay un consenso de dejar fuera estas instalaciones para el cálculo de la neutralidad energética. Pero mientras no se haga la transposición final, no podemos dar nada por sentado, pero todo parece indicar que estas instalaciones quedarían fuera. Claro. Estupendo, Malú. Ramón, seguimos con Enrique también para cerrar ya su pregunta, que nos preguntaba ¿cuáles crees que son las principales barreras que impiden la implementación masiva de sondas para encontrar esa neutralidad energética que estamos buscando? A ver, la principal es el concepto que hay actualmente de que la sonda tiene que ir asociada a un sistema de cableado y luego a una pantallita, un transmisor local, ¿vale? Esto siempre encarece lo que es la parte de la instalación, ¿vale? Y al final los sensores, que no es que sean excesivamente caros, ¿vale? Pero lo que es la parte de instalación y demás implica que sería el doble solamente de la instalación. Entonces, teniendo en cuenta que hay soluciones que pueden implementar soluciones sin cableado, es decir, que el dato vuele directamente desde el punto inicial hasta el punto final, pues evidentemente esto sería un punto importante para poder evolucionar rápidamente en que la sensórica se implemente más rápido. ¿Vale? Claro, simplemente por un tema de costes. ¿Lo estáis notando realmente cuando llegáis con esta nueva sensórica a las plantas? ¿Notáis que la aceptación rápida por parte del cliente de toda esa cantidad de trabajo que se ahorra con el inalámbrico? Hombre, claro, es que hay que tener en cuenta que hay veces que el poder mandar un dato mediante cable al autómata, lo mismo el autómata no tiene ni siquiera entrada o no tiene entradas adicionales para más sensórica, ¿vale? De este modo, la sensórica puede mandar el dato directamente a la plataforma online sin tener que pasar por el PLC que tienen en las instalaciones, que muchas veces es viejo y lleva a lo mejor 20 años instalado y no hay manera de actualizar ni entradas, ni salidas, ni nada. Claro. Entonces, la parte de coste, a lo mejor no hay espacio en las bandejas para poder mandar alimentación y datos y simplemente puedo mandar alimentación. Entonces, es un ahorro de coste bastante importante. Estupendo, Ramón, aclarado. Vuelvo contigo, Malú. James Zapata nos dice que si puedes, por favor, ampliar la información sobre la energía producida, consumida fuera de la HEDAR. Dice, no me queda claro los posibles consumos fuera de la HEDAR que se pueden incluir en el cálculo. Vale. Consumo fuera de las depuradoras, ¿vale? Un ejemplo. Imaginaros que es una depuradora que tiene una digestión anaerobia, produce biogás y ese biogás lo quema y genera calor, ¿vale? Ese calor, por lo que sea, no se consume en la depuradora, pero al lado hay una instalación, un polideportivo, que para calentar la piscina, las instalaciones, consume calor y entonces se hace una red de district heating que se llama para aportar el calor a ese polideportivo, ¿vale? Si ese polideportivo está a nombre de la misma empresa que gestiona la depuradora, entonces se está consumiendo fuera, pero me sirve para el cómputo de energía. Si ese polideportivo no está a nombre de la depuradora o la empresa que gestiona la depuradora, no me sirve. Entonces, eso es un ejemplo. Pasa lo mismo, por ejemplo, si yo transformo ese biogás a biometano y el biometano lo consumo en la flota vehicular de la instalación, me puede servir para el cómputo de los objetivos. Si yo ese biometano me lo llevo a una gasinera y lo está consumiendo un distribuidor de paquetería, por ejemplo, de logística, no me sirve. Si ese biometano lo consume, hay empresas en el sector del agua que dentro de su CIF tienen, por ejemplo, taxis y autobuses. Si ese taxi consume ese biometano o ese autobús municipal consume el biometano, sí que me cuenta y se está consumiendo fuera de las depuradoras. No sé si me explico ahora un poco. Es ese doble raseo tiene que ser
en nombre si ya no está el nombre, entonces se considera todo esto bajo el paraguas que se está considerando, ¿eh? Ojo que todavía no hay nada, no está hecha la transposición y hay que tenerlo muy en cuenta. Pero tal y como se están moviendo las cosas, esa es la idea. Pero la idea va por ahí. Perfecto. Sí. Perfecto. Pues aclarado, Malú. Gracias. De nada. Ramón, Juan Pablo Berríos nos pregunta que si los sensores de parámetros orgánicos que tenéis vosotros, los DBO, DQO, sólidos en suspensiones totales, volátiles, etcétera, se entregan con certificado de calibración. Y nos pregunte también, ¿incluyen servicio postventa de calibración anual? A ver, nosotros, el equipo ya sale con un certificado. Vale. De calibración que sale directamente con el equipo y luego después se puede calibrar directamente aquí otra vez anualmente si lo quieren remitir y si no, el equipo permite recalibrados directos tanto mediante la aplicación del logger, ¿vale? El logger, o sea, puedes calibrar directamente aquí, ¿vale? Un momentito. No sé si se aprecia. Sí, sí, se ve. ¿Vale? Te pongo en grande. Pues vamos a la parte de calibración y aquí se puede calibrar. Vale. ¿Vale? El propio dispositivo permite calibraciones in situ, por eso he comentado que las propias sondas que las puedes hacer tanto portátiles como fijas, ¿vale? Y una sonda que tengas portátil recién calibrada de laboratorio te puedes ir a calibrar el resto de equipos que tengas online, ¿vale? Y si no, también se puede mandar aquí y nosotros, según la periodicidad que necesite el cliente, según su protocolo de calidad, calibrársela y devolvérsela. Perfecto. Ya que estoy contigo, Ramón, Begoña Félix nos pregunta que qué frecuencia de mantenimiento tienen las sondas de parámetros orgánicos. Vale. La sonda de parámetros orgánicos es óptica, ¿de acuerdo? Entonces, y lleva su propio sistema de autolimpieza. Un momentito que la voy a conectar y así veis cómo se mueve lo que es el propio sistema de autolimpieza. ¿Vale? ¿Lo veis? Sí, se ve perfectamente, efectivamente, cómo va como barriendo, ¿no? Lleva su propio sistema de autolimpieza, ¿vale? Esto no implica que, evidentemente, depende de donde esté puesta la sonda en tema de proceso. Si es portátil, no vas a tener problema, porque tú coges tu sonda, ¿vale? Te la llevas al laboratorio, la enjuagas y ya está. Ese es el mantenimiento que lleva la sonda óptica. No lleva ningún otro mantenimiento. ¿De acuerdo? Perfecto. Evidentemente, si la tengo en entrada, en una zona de entrada, en la parte de proceso, y la tengo instalada fija, pues llevará más mantenimiento de limpieza, que habrá que sacarla cada cierto tiempo, dependiendo de la cantidad de sólidos que se en el efluente, claro. Exacto. Si la tengo en el efluente a salida, pues prácticamente el mantenimiento es nulo. Es nulo, claro. Estupendo, Ramón. Voy con Malú. Jane Zapata Malú nos preguntaba que en cuanto a la producción de biogás, ¿qué pasa si tenemos un exceso de biogás? ¿La inyección de biometano de momento no se podría incluir en los cálculos de neutralidad? Sí, sí que se podría incluir. O sea, es lo que he comentado. Se tiene en cuenta tanto la inyección de energía eléctrica de un motor de cogeneración que está inyectando a la red como un biometano que se inyecta a la red de gas natural. Se contempla que las redes de gas o las redes eléctricas son una batería. Entonces, si yo como depuradora estoy generando biometano que estoy inyectando a la red, alguien conectado a esa red, otra instalación de depuración, puede estar tirando de esa tubería conectada a los kilómetros que sea, pero que está interconectada, y entonces se supone que ese biometano que esa depuradora está inyectando lo está consumiendo otra depuradora a X kilómetros. Entonces, tanto la red eléctrica como la red de gas se considera que es una batería virtual a la cual podemos inyectar y de la cual podemos tirar. Entonces, la inyección que se hace tanto de energía eléctrica como de biometano sí que contabiliza para los objetivos. Sí que se puede tener en cuenta. Perfecto, Malú, pues aclarado entonces.
Ramón, voy contigo. Juan Pablo nos pregunta, en el caso de los sensores de DBO y de DQO, ¿qué margen de error o diferencia presentan respecto de un análisis convencional de laboratorio en ambos parámetros? Debemos de tener siempre en cuenta que el análisis online no hay que, digamos así, justificarlo o buscarle un equivalente en una analítica de laboratorio, ¿vale? Porque la analítica de laboratorio es una muestra puntual, ¿vale? En el cual yo cojo 0,2 mililitros o 2 mililitros, depende del rango, para hacer la determinación de DQO. Sin embargo, cuando yo estoy midiendo materia orgánica en continuo, ¿de acuerdo? Voy a estar midiendo de forma constante. Claro. Entonces, lo que están midiendo son tendencias, no entiendo. Son tendencias. De todas maneras, la medida es bastante aproximada a la medida en laboratorio, ¿vale? Pero ya de por sí el error de laboratorio de la materia orgánica es bastante elevado, ¿de acuerdo? Entonces, por eso digo que la parte de materia orgánica se aproxima bastante a la determinación en laboratorio, pero no hay que buscarle una correlación directa con la parte de laboratorio, porque la materia orgánica nos sirve para tener en cuenta que nos viene un vertido importante de materia orgánica que tiene que absorber nuestra depuradora si es en el afluente, ¿vale? Y que estoy cumpliendo los límites de vertido a salida del efluente, ¿vale? A salida de la planta. Perfecto. Sigo contigo, Ramón. Carlos Venegas nos dice que cuál sería el rango de precisión de los sensores ultrasónicos. Los ultrasónicos son estos, ¿no? Los que supongo que me está preguntando, los que serían de caudal, ¿no? Efectivamente. Pues estos depende del tamaño de estos sensores, ¿vale? Y del diámetro de la tubería, tienen un error u otro, ¿vale? Va a depender del tamaño de la tubería, ¿vale? Pero son muy similares a un caudalímetro estándar, ¿vale? La gran diferencia es que yo no tengo que cortar la tubería, hacer obra y poner un caudalímetro y luego después volver a cerrar todo lo que he abierto. Simplemente busco un punto en el cual puedo tener la medida que tenga la tubería despejada, ¿de acuerdo? Y mediante una abrazadera, ¿vale? Mediante una abrazadera estándar, cogeré, imaginaros que esto es la tubería, ¿vale? Si esto fuese la tubería, yo lo que haría sería poner el sensor encima, ¿vale? Y el otro sensor debajo. Vale. Por tanto, la instalación es muy rápida, ¿vale? Y mucho más sencilla y menos costosa. Perfecto, perfecto. Gracias, Ramón. Vuelvo contigo, Malú. Francisco Tárrega nos dice que si el quitar procesos como bombeo, cabecera, etcétera, del cálculo de la neutralidad energética no es hacer un poco de trampa, y que estos procesos forman parte de la demanda total de la instalación y te permiten aumentar el autoconsumo de la generación FV que, por ejemplo, tengas instalada, ¿no? ¿Sería así? Vale, a ver, son dos cosas diferentes. Por un lado, que nosotros quitemos del cálculo los bombeos, el bombeo de cabecera, por ejemplo, de una instalación, volvemos a lo mismo. ¿El bombeo se considera una parte de tratamiento de aguas o simplemente estás moviendo caudal de un sitio a otro porque la orografía del terreno no te permite ir por gravedad? Entonces, bajo ese paraguas se entiende que el bombeo no es un tratamiento y por lo tanto no entra dentro de lo que es la TARU, que es tratamiento de aguas residuales urbanas. Entonces, bajo ese paraguas igual se quita la desodorización, pero es un planteamiento que estamos haciendo desde España, que se tiene que consensuar con el resto de países miembros y que luego se tiene que hacer una transposición, ¿vale? Entonces, podemos considerar que nos estamos haciendo trampas al solitario o podemos considerar que estamos unificando el criterio en cuanto a la hora de calcular qué consume una depuradora independientemente de dónde esté ubicada, de su climatología, de si está en zona montañosa, si está en zona que no... ¿Vale? Entonces, estamos intentando unificar criterios a la hora de calcular y sacar los ratios de consumo de las instalaciones. Eso por un lado. Y luego, por el otro, el hecho de quitar un bombeo de cabecera o un bombeo externo, una EVAR, no significa que si yo pongo una placa fotovoltaica en el techo de ese bombeo externo, a mí me cuenta como energía fotovoltaica generada. O sea, que yo lo quite como el consumo no significa, es lo que hemos dicho, dentro o fuera de las instalaciones, por el titular, por el gestor o en su nombre.
O sea, Claro. que yo quite el consumo del bombeo, de la parte de consumo, no significa que la generación que yo esté haciendo en esa instalación no la tenga que tener en cuenta. Por supuesto que sí, porque es dentro o fuera de las depuradoras. Perfecto, pues yo creo que aclarado queda también, Malú. Vale. Ramón, vuelvo contigo. Benjamín Poncela nos pregunta sobre el tema de las baterías de estos sensores y qué autonomía tienen, que yo creo que nos habías enseñado antes. Te abro por si nos lo puedes mostrar bien. Un momentito. La batería para portátil, ¿vale? Para hacerlo portátil, puede ser utilizado durante 48 horas, ¿vale? Si necesito que la instalación tenga una medida superior a 48 horas, yo puedo ir añadiéndole, mediante el USB que lleva de carga, otra batería externa, ¿vale? Otra batería externa, creo que se verá aquí. ¿Se ve ahí? Sí. Sí, perfectamente. Que nos puede hacer, mediante una batería externa directamente, que pueda estar alimentado mucho más tiempo, ¿de acuerdo? Incluso se puede poner que la propia sonda, ¿vale? Que la sonda, cualquiera de ellas, esté alimentada, porque la alimentación es de 12 a 24 voltios, la puedo alimentar con cualquier batería externa, con cualquier fuente de alimentación, una placa solar o cualquier otro, una molineta, cualquier otro elemento que me esté dando 12 a 24 voltios. ¿Vale? Entonces, no solamente me tengo que regir por la batería que llegue una sonda portátil, ¿vale? Sino que le puedo dar alimentación eléctrica para que esté 24 horas, 365 días consumiendo. O que sea alimentado a través de un data logger 3G, 4G, 5G con unas simples pilas. Perfecto, pues voy ya con la última para ti, Ramón. Nos la hace Miguel Campos desde Portugal. Quería saber si existe un técnico comercial de Vilan Qualitas en Portugal y cómo puede contactar con él. Ya lo extiendo también, Ramón, no solamente a Portugal, como sabes, nos siguen bastantes compañeros y profesionales del tratamiento del agua de toda América Latina. Ya te pediría que nos hables de Portugal, pero también de todo lo que es LATAM. Sí, hay dos distribuidores en la parte de Portugal, entonces que no se preocupe, yo le pongo en contacto y ellos ya se ponen en contacto con él. ¿Vale? Y en la parte de Latinoamérica igualmente, también hay personal que los puede atender. ¿Vale? De todas maneras, Portugal está muy cerca de España, entonces cualquier problema se puede solventar en el mismo día. En el mismo día, o sea que no habría ningún Incluso problema. En 24 horas se le puede enviar lo que sería una sonda o cualquier cosa, igual que en toda la península. Estupendo, pues ahí lo dejamos. Ya están contestadas todas las preguntas de la zona de preguntas. El chat también está listo, efectivamente. Bueno, pues yo para despedirme, como siempre, os quiero dar las gracias de nuevo a todos vosotros por asistir a este evento, los que lo estáis viendo ahora en directo, los que lo vais a ver en diferido en las próximas horas. Quiero darle las gracias a Malú por su excelente masterclass y por colaborar con nosotros compartiendo su experiencia y la experiencia de su empresa Faxa. Gracias también, como no, a Vilan Qualitas por el patrocinio y porque a través de Ramón Robredo pues ha venido a reforzar una vez más la masterclass de hoy. Nos vemos en 7 días, ya en la última masterclass de este tercer ciclo, la número 20, donde hablaremos de la producción de hidrógeno mediante el uso de aguas residuales regeneradas. No te la pierdas, regístrate en el enlace que te está dejando mi compañera Tina ahora en pantalla y como siempre espero que haya sido de vuestro interés. Nos vemos en 7 días y mientras tanto nos tienes a diario con toda la actualidad del sector en www.aguasresiduales.info. Ramón, Malú, muchísimas gracias y hasta la próxima. Muchas gracias. Que paséis una feliz fiesta porque ya no nos veremos. Hasta la próxima. Igualmente. Gracias.